Hablar de Jacqueline Ander es evocar una época dorada de la televisión y el cine mexicano. Su nombre está profundamente grabado en la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores que crecieron viendo su rostro en la pantalla. Pero para entender el peso de su legado, es necesario remontarnos a sus inicios, a esos años de formación en los que una joven apasionada por el arte comenzaba a dar sus primeros pasos en una industria que aún no imaginaba cuánto iba a cambiar gracias a su talento. Jacqueline Ander nació en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1938, en un contexto en el que el cine mexicano vivía lo que muchos llaman su época de oro. Creció en un hogar donde la disciplina y los valores familiares marcaron su carácter. Desde muy temprana edad, mostró una sensibilidad especial hacia la interpretación y una curiosidad insaciable por el mundo artístico. No era simplemente una niña que soñaba con ser actriz, era alguien que buscaba formarse, aprender y perfeccionar cada detalle. Sus maestros de actuación pronto se dieron cuenta de que estaban frente a una alumna distinta, disciplinada, entregada y con un magnetismo natural frente a la cámara. Durante los años 50, Jacqueline inició su formación en academias de teatro y comenzó a participar en pequeñas producciones televisivas, un medio que en aquel entonces daba sus primeros pasos en México. Mientras la mayoría de los actores aún privilegiaban la pantalla grande, Ander intuía que la televisión estaba destinada a convertirse en una herramienta poderosa de comunicación y entretenimiento. Esa visión temprana le permitió abrirse un camino en un terreno que todavía era experimental, pero que pronto se consolidaría como parte esencial de la vida cotidiana de los mexicanos. Su debut cinematográfico llegó en la década de los 60, y con él, la confirmación de lo que muchos ya sospechaban. Jacqueline Ander no era una actriz más, sino una figura destinada a convertirse en un referente. Su rostro elegante, su voz firme y su capacidad para transmitir emociones complejas la hicieron destacar en cada papel. En un tiempo en que el cine estaba dominado por grandes figuras masculinas y por divas de carácter fuerte, Jacqueline aportó frescura, sutileza y una nueva forma de interpretar a las mujeres en la pantalla. La transición entre cine y televisión fue otro de los elementos que marcaron su carrera. Mientras algunos actores temían que trabajar en televisión pudiera restar prestigio a su trayectoria cinematográfica, Jacqueline entendió que ambos medios podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Esa decisión estratégica le abrió puertas en producciones icónicas que, con el tiempo, la convertirían en uno de los rostros más familiares de las telenovelas mexicanas. Con títulos como La Otra o Yesenia, comenzó a tejer una relación cercana con el público que la siguió fielmente durante décadas. Pero detrás de la artista reconocida, también había una mujer que enfrentaba los desafíos propios de una industria exigente. Jacqueline sabía que el camino hacia la consolidación no estaba libre de obstáculos. La competencia era feroz, los horarios de grabación eran interminables, y las exigencias de la fama podían resultar agobiantes. Sin embargo, siempre se mostró firme, con una ética de trabajo que la distinguió de muchos de sus contemporáneos. Sus colegas la describen como alguien respetuosa, puntual y profundamente comprometida con cada proyecto, cualidades que la convirtieron en una colaboradora ideal, tanto para directores como para compañeros de reparto. El cariño del público no tardó en llegar. La audiencia mexicana, acostumbrada a seguir de cerca las historias que se transmitían noche tras noche en televisión, encontró en Jacqueline a una intérprete que no solo representaba personajes, sino que transmitía verdad en cada gesto. Su habilidad para encarnar desde heroínas románticas hasta villanas memorables la hizo versátil y, sobre todo, inolvidable. No había papel demasiado pequeño ni demasiado grande. Todos los asumía con la misma dedicación. Con el paso de los años, Jacqueline Ander comenzó a forjar un estilo propio, marcado por la elegancia y la profundidad emocional. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros, desde el melodrama clásico hasta propuestas más modernas, la mantuvo vigente y admirada.
Cada proyecto era un reto y una oportunidad de seguir creciendo. Ella misma confesó en varias entrevistas que nunca se sintió completamente satisfecha, porque siempre buscaba aprender algo nuevo y perfeccionarse, incluso después de décadas de carrera. Si los primeros pasos de Jacqueline Andere estuvieron marcados por la ilusión y la formación, las décadas de los 70 y 80 representaron la etapa de consolidación de su figura como una de las grandes divas de la televisión y el cine en México. Fue en esos años cuando su nombre dejó de ser promesa para convertirse en sinónimo de prestigio, talento y versatilidad. La industria la reconocía como una profesional impecable y el público la adoraba como una presencia familiar en los hogares mexicanos. Durante la década de los 70, la televisión comenzó a consolidarse como el medio predilecto de las familias. Las telenovelas se convirtieron en auténticos fenómenos culturales, capaces de detener la vida cotidiana para reunir a millones frente a la pantalla. Jacqueline Andere, consciente de la magnitud de ese fenómeno, supo capitalizar la oportunidad con interpretaciones memorables que marcaron época. Una de ellas fue Yesenia, 1970, producción en la que dio vida a un personaje entrañable, cargado de emociones y matices. El éxito fue tan arrollador que la historia trascendió fronteras y se convirtió en un referente internacional del melodrama mexicano. En paralelo, su presencia en el cine no se detuvo. Trabajó en producciones que le permitieron alternar géneros y demostrar que no estaba limitada al melodrama televisivo. La gran pantalla le dio la posibilidad de compartir créditos con actores de renombre, fortaleciendo su imagen como una actriz integral. A pesar de que la televisión comenzaba a eclipsar al cine en popularidad, Jacqueline mantuvo una dualidad que pocos podían sostener con éxito: ser estrella de la pantalla chica sin renunciar a los retos del séptimo arte. Uno de los aspectos más admirables de esta etapa fue su capacidad para reinventarse en cada papel. Mientras otras actrices quedaban encasilladas en un mismo tipo de personaje, Andere exploraba con valentía distintas facetas, desde la joven enamorada hasta la villana sofisticada, pasando por mujeres de carácter fuerte que representaban los cambios sociales de la época. Su interpretación siempre resultaba creíble, con esa elegancia natural que la caracterizaba y que lograba captar la atención de la audiencia sin necesidad de excesos. El reconocimiento no tardó en llegar. Directores, productores y críticos coincidían en que Jacqueline Andere era garantía de calidad. Su disciplina en los sets de grabación se convirtió en parte de su leyenda. Era puntual, sabía sus líneas de memoria y, sobre todo, mostraba un respeto absoluto por el trabajo en equipo. Estas virtudes hicieron que su carrera nunca se viera empañada por escándalos de comportamiento, algo que, en un medio cargado de egos y tensiones, resultaba poco común. Esa profesionalidad le permitió ganarse el cariño y la admiración no solo del público, sino también de sus colegas. En lo personal, la vida de Jacqueline también encontraba estabilidad. Su matrimonio con José María Fernández Unzain, crítico de cine y figura influyente en la cultura mexicana, se convirtió en un pilar fundamental de su trayectoria. Con él, compartió no solo una vida familiar sólida, sino también una visión del arte y de la importancia de la cultura como herramienta de transformación social. De esa unión nació Chantal Andere, quien años más tarde seguiría los pasos de su madre y se abriría camino como actriz. La relación madre-hija en el ámbito artístico se convirtió en un símbolo de continuidad, un legado que trascendía generaciones. El cariño de la audiencia hacia Jacqueline Andere se reforzó con cada proyecto. Su capacidad para conectar con el espectador era única. Lograba que la gente no solo admirara a la actriz, sino que también sintiera afecto por la persona que estaba detrás de cada papel. Ese vínculo emocional fue clave para que se convirtiera en un rostro indispensable en la historia de las telenovelas. En los años 80, con producciones como La señora joven y Amor prohibido, reafirmó su posición como primera actriz, consolidando su figura en un momento en que la televisión mexicana alcanzaba su máximo esplendor a nivel internacional.
La exportación de telenovelas mexicanas a distintos países colocó a Jacqueline en el mapa global. Su imagen y sus interpretaciones llegaron a audiencias de América Latina, Estados Unidos y Europa, contribuyendo a que México fuera reconocido como la cuna del melodrama televisivo. La universalidad de sus personajes y la autenticidad de sus actuaciones hicieron que su nombre fuera respetado más allá de las fronteras. Lo que distinguía a Jacqueline Ander en esta etapa no era únicamente su talento actoral, sino la manera en que entendía su papel dentro de la cultura popular. Ella sabía que, con cada personaje, se transmitían valores, emociones y mensajes que podían influir en millones de espectadores. Por eso asumía cada proyecto con la responsabilidad de ofrecer lo mejor de sí misma, consciente de que su trabajo no solo entretenía, sino que también formaba parte de la memoria colectiva. Los 70 y 80 fueron los años que consolidaron a Jacqueline Ander como un ícono indiscutible. No era solo la actriz que interpretaba personajes inolvidables, sino una figura cultural que representaba el compromiso, la dedicación y la pasión por el arte. Con cada producción, fortalecía su legado, y con cada aparición en pantalla, confirmaba que su presencia era imprescindible en la historia de la televisión y el cine en México. La década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio marcaron para Jacqueline Ander una etapa de madurez artística y plenitud profesional. Ya no era la joven promesa ni la actriz en consolidación. Ahora era considerada una primera actriz, un título reservado únicamente para aquellas figuras cuya trayectoria y calidad interpretativa las colocaban en la cima de la industria. En ese periodo, su nombre ya estaba asociado a respeto, prestigio y excelencia. En los años 90, las telenovelas mexicanas alcanzaron una proyección sin precedentes en el mercado internacional. Televisa, como productora principal, exportaba historias a decenas de países, y muchas de ellas contaban con la participación de Jacqueline Ander. Con su inconfundible elegancia y su habilidad para dar vida a personajes complejos, fue pieza clave en proyectos que hoy son recordados como clásicos del género. Ejemplos emblemáticos de esta etapa son La Dueña, 1995, y Mi Segunda Madre, 1989, aunque repetida en los 90 por su gran éxito. En ambas, Ander demostró su versatilidad al encarnar personajes de gran carácter, dotándolos de fuerza dramática y sofisticación. Lo interesante de esta etapa no es solo el tipo de personajes que interpretaba, sino la transformación en su enfoque actoral. Jacqueline había madurado junto con la industria y con su público. Ya no interpretaba a las heroínas ingenuas o a las jóvenes enamoradas. Ahora asumía papeles de madres, mujeres de autoridad o figuras de poder, siempre con esa distinción que la caracterizaba. En un medio donde el paso del tiempo suele ser cruel con las actrices, Jacqueline rompió estereotipos. Lejos de ser relegada, encontró en su madurez un nuevo espacio para crecer artísticamente. Los años 90 también fueron significativos en su vida personal. Mientras seguía trabajando intensamente, pudo ver el desarrollo profesional de su hija, Chantal Ander, quien debutaba como actriz y cantante. Jacqueline se convirtió en guía y ejemplo para ella, pero nunca buscó imponer su trayectoria. Con humildad, dejó que Chantal construyera su propio camino, aunque siempre estuvo presente como madre amorosa y consejera experimentada. Esa dualidad, ser figura pública y madre a la vez, reforzó la imagen de Jacqueline como una mujer íntegra que supo equilibrar la vida personal y profesional en un medio tan demandante. En el ámbito artístico, la primera década de los 2000 consolidó aún más su figura como referente cultural. Participó en producciones como Destilando Amor, 2007, una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana en ese periodo. Allí dio vida a una mujer sofisticada y fuerte, confirmando que, aun después de 5 décadas de carrera, su talento seguía intacto y capaz de conquistar nuevas generaciones. Su actuación fue tan bien recibida que muchos críticos destacaron cómo su sola presencia elevaba la calidad de cada escena en la que aparecía. Más allá de las telenovelas,
Jacqueline Ander también incursionó en el teatro y en proyectos especiales que le permitieron mantener viva su pasión por el arte escénico. Siempre sostuvo que el teatro era la escuela que todo actor debía cultivar, y por ello nunca abandonó por completo las tablas, a pesar de que la televisión le otorgaba mayor visibilidad. Esa conexión con el escenario le permitió conservar frescura y autenticidad en cada una de sus interpretaciones televisivas. Durante estos años, su imagen pública también se fortaleció gracias a la percepción de que era una mujer elegante, discreta y alejada de los escándalos mediáticos. En una época donde la prensa del espectáculo solía centrarse en controversias y rumores, Jacqueline se mantenía al margen, con un perfil sobrio que reforzaba aún más su reputación de profesional impecable. Esto la hizo un ejemplo a seguir no solo para los jóvenes actores, sino también para las actrices de su generación, que veían en ella un modelo de cómo sostener una carrera longeva sin perder prestigio. El cariño del público, por su parte, nunca disminuyó. Al contrario, en los 92,000, Jacqueline Ander se convirtió en una figura intergeneracional. Las abuelas la recordaban de las telenovelas clásicas, las madres la seguían admirando en sus papeles de autoridad y las hijas comenzaban a conocerla gracias a nuevas producciones. Esa capacidad de conectar con 3 generaciones de espectadores es algo que pocos artistas logran, y ella lo consiguió sin buscarlo, simplemente a través de la constancia y la calidad de su trabajo. En varias entrevistas de esta época, Jacqueline confesaba que nunca se cansaba de actuar, que la interpretación era su gran motor de vida. Reconocía que el ritmo de trabajo era agotador, pero decía que el cariño del público y la satisfacción de dar vida a nuevos personajes eran recompensas suficientes para seguir adelante. Su actitud positiva, unida a su disciplina, le permitió permanecer vigente en una industria donde la renovación es constante, y muchas figuras quedan en el olvido. La madurez artística de Jacqueline Ander en los 90 y los 2000 no solo consolidó su título de primera actriz, sino que también la proyectó como un símbolo de resiliencia y permanencia en el mundo del espectáculo. Supo transformar el paso del tiempo en un aliado y convertir cada década en una nueva oportunidad para reinventarse. Y lo hizo con la misma pasión, la misma entrega y la misma elegancia que la caracterizaron desde sus inicios. Entrados los años 2010 y en adelante, la carrera de Jacqueline Ander se situó en una dimensión distinta, la del reconocimiento y la consagración. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. El público y la crítica habían confirmado su lugar como una de las actrices más importantes de México. Cada aparición suya en televisión, cine o teatro se convertía en un acontecimiento especial, y los homenajes se multiplicaban, recordándole al país y al mundo la magnitud de su legado. Una de sus últimas participaciones en telenovelas de gran impacto fue en La Mujer del Vendaval, 2012 a 2013, donde interpretó a Octavia Cotilla. Su personaje, sofisticado y lleno de matices, volvió a poner de manifiesto su capacidad para robar cámara con tan solo aparecer en escena. Jacqueline no necesitaba ser protagonista para dejar huella. Su presencia, su voz y su experiencia le bastaban para darle peso a cualquier historia. El público disfrutaba viéndola porque representaba la elegancia clásica de las telenovelas, pero al mismo tiempo demostraba que seguía siendo contemporánea y vigente. Además de La Mujer del Vendaval, se le vio en producciones especiales y en participaciones dentro de programas culturales y de homenaje. Cada vez que aparecía, era recibida con ovaciones y respeto, como alguien que encarnaba la memoria viva de la televisión mexicana. Productores y directores buscaban incluirla en sus proyectos no solo por su talento, sino por lo que representaba. Una conexión directa con la historia del melodrama en México. En paralelo, recibió múltiples reconocimientos. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, y la propia empresa Televisa le rindieron homenajes por su trayectoria. También se le entregaron premios especiales en galas como TV y Novelas, donde era común verla recibir estatuillas honoríficas mientras el público de pie la aplaudía durante largos minutos.
Estos homenajes no eran simples formalidades. Eran expresiones genuinas de gratitud hacia una actriz que había dado más de 7 décadas de su vida a las artes escénicas. El teatro, por supuesto, nunca quedó de lado. Incluso en su etapa más madura, Jacqueline participó en montajes que confirmaron su amor por el escenario. Ella misma confesaba que el teatro le daba una vitalidad única y la mantenía en contacto directo con el público, sin cámaras ni ediciones, solo con el poder de la interpretación en vivo. Esa pasión teatral fue un hilo conductor de toda su vida, y en sus últimos años en los escenarios, seguía brillando con la misma intensidad que en su juventud. Uno de los aspectos más destacados de esta etapa fue su papel como mentora y referente para nuevas generaciones de actores y actrices. Muchos intérpretes jóvenes que trabajaron con ella han contado cómo Jacqueline no solo era una profesional exigente, sino también generosa y dispuesta a compartir consejos. No había lugar para rivalidades ni actitudes distantes. Su grandeza residía en su sencillez y en su capacidad de transmitir el amor por la actuación a quienes estaban comenzando. Su vida personal, aunque siempre discreta, también fue objeto de admiración. Jacqueline Andere supo mantener la dignidad de su figura pública sin exponerse a polémicas innecesarias. La estabilidad de su familia, su relación cercana con su hija Chantal y el orgullo de verla triunfar fueron parte esencial de su felicidad. Esa imagen de madre amorosa, combinada con la de actriz intachable, reforzó su perfil como una mujer completa y equilibrada, capaz de destacar en un medio tan complejo sin sacrificar sus valores. Durante estos años, los medios de comunicación comenzaron a denominarla la dama de las telenovelas mexicanas. No era un título exagerado. Su trayectoria, sus personajes y su legado la convertían en un símbolo viviente de la época dorada y de la evolución del melodrama televisivo. Su rostro era parte de la memoria de millones de televidentes, y su nombre se mencionaba con respeto en cualquier conversación sobre la historia de la televisión latinoamericana. Lo más notable de su consagración es que Jacqueline Andere no se limitó a vivir de la nostalgia. Aunque los homenajes recordaban su pasado glorioso, ella seguía aportando frescura a cada proyecto. Nunca se conformó con repetir fórmulas, sino que siempre buscó imprimir algo nuevo en cada interpretación. Esa búsqueda constante de excelencia la distinguió de otros intérpretes que, con el paso del tiempo, se aferraban a un estilo. En cambio, Jacqueline se renovaba, mostrando que su talento no tenía fecha de caducidad. Esta etapa de su carrera estuvo marcada por 2 elementos clave: los homenajes a una trayectoria inigualable y su capacidad de seguir brillando en papeles contemporáneos. Jacqueline Andere se convirtió en una institución del espectáculo, respetada por colegas, aclamada por el público y celebrada por la crítica. Su legado ya no era solamente el de una actriz, sino el de un ícono cultural cuya influencia se extendía más allá de la pantalla. La historia de Jacqueline Andere no es solo la de una actriz talentosa que dedicó 70 años de su vida al arte. Es, sobre todo, la de una mujer que supo convertirse en parte fundamental de la memoria cultural de México y de todo el mundo hispanohablante. Su nombre quedó inscrito en letras doradas dentro de la historia de la televisión, el cine y el teatro, pero también en los corazones de millones de personas que la siguieron durante décadas. El legado de Jacqueline Andere puede entenderse desde diferentes dimensiones. En primer lugar está el legado artístico. Su capacidad para adaptarse a cada época, reinventarse y dar vida a personajes diversos la convirtió en una intérprete de una versatilidad extraordinaria. No había papel que le quedara grande, desde las heroínas románticas de sus inicios hasta las villanas elegantes y sofisticadas de sus últimas producciones, siempre supo imprimir verdad y emoción. Ese compromiso con la actuación no solo engrandeció su figura, sino que también elevó el nivel de las producciones mexicanas en las que participó. En segundo lugar, está el legado humano. Jacqueline nunca se dejó envolver por la superficialidad del medio. Siempre se mostró cercana, humilde y agradecida con su público. A diferencia de otras estrellas, que en algún momento cayeron en excesos o escándalos,
ella mantuvo una trayectoria limpia, marcada por la disciplina y el respeto. Ese ejemplo de integridad profesional la convirtió en un modelo a seguir para nuevas generaciones de artistas, quienes encontraron en ella no solo a una colega admirada, sino a una maestra y consejera. Otro aspecto fundamental de su legado fue la proyección internacional de la cultura mexicana a través de las telenovelas. Las historias en las que participó llegaron a decenas de países y conquistaron audiencias en América Latina, Estados Unidos, Europa e incluso Asia. Gracias a su talento, la imagen de México se asoció con la calidad de sus melodramas y con la fuerza de sus intérpretes. Jacqueline Ander fue, sin proponérselo, una embajadora cultural que llevó lo mejor del espectáculo mexicano a los rincones más lejanos del mundo. Su rol como madre también forma parte de la herencia que deja. Al ver a su hija Chantal Ander continuar con la tradición familiar en el mundo del espectáculo, se reafirma la idea de que el talento y la pasión por el arte se transmiten como un legado íntimo. La relación entre madre e hija se convirtió en un símbolo de continuidad, demostrando que el arte puede ser también un puente generacional. Los homenajes recibidos en vida fueron apenas una muestra de lo que su figura representa. Cada premio, cada reconocimiento y cada ovación fue un recordatorio de que su esfuerzo y su dedicación no pasaron desapercibidos. Pero el verdadero homenaje proviene del público, ese que nunca dejó de aplaudirla, de esperar sus nuevos proyectos y de recordar con cariño sus personajes más memorables. Hoy, al mirar en retrospectiva, queda claro que Jacqueline Ander no fue simplemente una actriz más de la época dorada de las telenovelas. Fue, y seguirá siendo, un referente cultural que trascendió generaciones. Su trabajo no pertenece únicamente al pasado. Seguirá vivo cada vez que una nueva audiencia descubra sus telenovelas en reposiciones, plataformas digitales o en la memoria colectiva de quienes crecieron con ella en la pantalla. Además, su ejemplo de constancia y disciplina es una lección valiosa para todo aquel que sueñe con una carrera en el mundo artístico. Jacqueline demostró que la verdadera grandeza no radica en la fama momentánea, sino en la capacidad de sostener una trayectoria durante décadas sin perder autenticidad ni pasión. Su historia es, en sí misma, un manual de cómo vivir con dignidad y éxito en un medio tan complejo como el espectáculo. Al recordar sus 70 años de servicio al arte, no podemos evitar reflexionar sobre lo que significa dejar una huella en la vida cultural de un país. Jacqueline Ander lo consiguió con creces. Su legado no se mide solo en telenovelas, películas o obras de teatro, sino en la inspiración que transmitió, en el respeto que cultivó y en la admiración que aún despierta. Jacqueline Ander será recordada como la dama eterna de las telenovelas mexicanas, la actriz que supo conquistar con su elegancia, su talento y su corazón. Su historia, tejida con disciplina, pasión y entrega, permanecerá viva mucho más allá de las luces del escenario y las cámaras de televisión. Porque algunas trayectorias, como la suya, trascienden el tiempo y se convierten en eternidad. Al recorrer la vida y trayectoria de Jacqueline Ander, descubrimos no solo a una actriz talentosa, sino a una mujer íntegra que dedicó más de 70 años de servicio al arte. Su disciplina, su elegancia y su capacidad para conmover a través de cada personaje la convirtieron en un ícono eterno de la televisión, el cine y el teatro mexicano. Jacqueline nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por la fama pasajera, sino por la constancia, la pasión y el amor con el que se entrega cada proyecto. Queremos agradecerte por acompañarnos en este recorrido lleno de recuerdos, emociones y homenajes. Tu lectura y tu atención mantienen viva la memoria de figuras como Jacqueline Ander, cuya huella trasciende generaciones. Si este contenido te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y compartir tus recuerdos favoritos sobre esta gran actriz. Mantente conectado con nosotros para seguir descubriendo más historias que celebran la vida, el arte y el legado de nuestras estrellas.